Hola, hola, buen día. Mi nombre es Mónica Mayela Arias Colorado y soy estudiante de la licenciatura de Nutrición Aplicada. En el presente podcast hablaremos de la fisiología del aparato digestivo, nuestro tan poco cuidado aparato digestivo. ¿Y por qué digo poco? Pues porque en realidad no lo cuidamos ni lo tratamos como deberíamos hacerlo, ya que lo hacemos trabajar a marchas forzadas y en verdad que nuestro aparato digestivo hace muchas y grandes maravillas. Bueno, vamos a hablar de muchos temas importantes, los cuales se desarrollarán brevemente, pero lo más claro posible para que este podcast cumpla dos funciones. La primera, que yo pueda explicar y evidenciar mi comprensión sobre lo aprendido en la materia de Fisiología Aplicada 2, la cual fue impartida por el doctor Enrique Arauz Palomino de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Y la segunda función, pues que podamos comprender la importancia que tiene nuestro aparato digestivo en nuestro día a día. Iniciamos. Vamos a hablar primero que nada de los trastornos de motilidad esofágica. Los trastornos de motilidad esofágica consisten en la disfunción del esófago, que causa síntomas como disfagia, pirosis y dolor torácico. Dentro de los trastornos de motilidad esofágica se encuentran la acalasia, la cual su fisiopatogenia radica en los mecanismos que llevan a la afección del plexo mientérico en esófago, los cuales son alteración de la inversión, lesiones inflamatorias del esófago y alteración de neurotransmisores. En el esfínter esofágico inferior es un anillo muscular ubicado donde el esófago se encuentra con el estómago. Su mecanismo normal es que el esfínter esofágico inferior se relaja cuando se traga los alimentos. Dicha relajación permite que el esófago vacíe los contenidos en el estómago. Sin esta relajación, los alimentos, los líquidos y el aire permanecen atrapados en el esófago, lo cual favorece la disfagia, la regurgitación, la aspiración, la tos, el dolor torácico, la ronquera y con el tiempo la desnutrición, los cuales también son signos y síntomas. Su etiología refiere múltiples causas relacionadas con factores infecciosos, genéticos y autoinmunes. Ahora, tenemos el reflujo gastroesofágico. La fisiopatología del reflujo gastroesofágico radica en la relajación transitoria del esfínter esofágico inferior y aquí ocurre ante una distensión del cuerpo y fondo gástrico por gas y alimentos que provoca un reflejo vagal que lleva una relajación transitoria por más de 10 segundos en el esfínter esofágico inferior. Ahora tenemos por otro lado la hernia hiatal. En esta parte del estómago se introduce en la región torácica. Esto afecta a la crura diafragmática, desplazando al esfínter y disminuyendo la presión basal de este. Secundariamente, esta porción del estómago se vuelve un saco que almacena ácido y que posterior se vierte al esófago. La etiopatogenia de la hernia hiatal es multifactorial, resultado del desequilibrio entre factores defensivos y factores agresivos a nivel de la mucosa esofágica. El reflujo gastroesofágico es en sí el contenido del estómago, es cuando el contenido del estómago se regresa hacia el esófago sintiendo esa sensación de ardor en el pecho, garganta. Yo creo que sí, muchas veces hemos sentido varias personas ese reflujo gastroesofágico y su etiopatogenia es multifactorial, siendo el resultado del desequilibrio entre factores defensivos y factores agresivos a nivel de la mucosa esofágica. Ahora veamos los trastornos de motilidad intestinal. Los trastornos de motilidad intestinal son alteraciones en los movimientos del tubo digestivo que condicionan el tránsito normal de los alimentos, desde el estómago hasta el recto.
Entre las causas frecuentes que ocasionan los trastornos en la motilidad intestinal destacan los malos hábitos alimenticios, el estrés y situaciones de ansiedad. Los trastornos de motilidad intestinal más frecuentes son el síndrome diarreico, el cual debido a los desbalances de los agentes causales hacen que se presenten debido a ingesta, infección e inflamación. Las principales causas del síndrome diarreico podemos agruparlas en dos, que es la diarrea infecciosa, que es la más frecuente con un 80% de los casos, de las cuales la mayoría es por virus y los demás por bacterias. Y causas del síndrome diarreico es la diarrea no infecciosa, en el 20% de los casos por intoxicaciones alimentarias o también intoxicaciones de fármacos. El síndrome del intestino irritable. ¿Cuántos hemos escuchado hablar del síndrome de intestino irritable? Tienes un intestino irritable, nos dicen. Distintos mecanismos contribuyen a la generación de la alteración de la fisiología en este padecimiento, que es, por ejemplo, la hipersensibilidad visceral mediada por neurotransmisores como encefalinas, óxido nítrico, sustancia P, serotonina y colexitocinina. La hipersensibilidad intestinal es una situación motora anormal por estímulos provenientes de la mucosa y pared y aferentes intestinales. Y por último, también es debido al trastorno del sistema nervioso central y periférico. Ante situación de estrés, activan vías aferentes esplácnicas, lumbares, simpáticas y parasimpáticas. En algunas ocasiones, la ingesta de aire, fermentación bacteriana excesiva pueden ser causa, aunque el principal factor detectable ha sido el estrés. Esto se ha comprobado debido a su presencia posterior a situaciones estresantes. Otro trastorno de motilidad intestinal muy conocido es enfermedad inflamatoria intestinal. De manera natural, el intestino regula la respuesta inmune ante los diferentes alergenos que se dan con la dieta y la flora intestinal. En caso de un defecto en esta modulación mediada por interleucinas y factor de necrosis tumoral, se da la respuesta inflamatoria y ulceración de la mucosa. La enfermedad inflamatoria intestinal, que incluye la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, es un trastorno que cursa con recidivas y remisiones, caracterizado por inflamación crónica en varias localizaciones del tubo digestivo que provoca diarrea y dolor. La inflamación se debe a una respuesta inmunitaria mediada por células de la mucosa digestiva, donde intervienen factores como inmunológicos, genéticos y ambientales. Bueno, ahora vamos a ver otra parte de la fisiología del aparato digestivo, como es los trastornos gástricos. Los trastornos gástricos, su fisiopatología radica en tres factores. Es en una bacteria llamada Helicobacter pylori. Es una bacteria gram negativa, espiral y flagelada que puede transmitirse por vía oral o fecal oral. A nivel de la mucosa gástrica origina inflamación y en la mucosa duodenal condiciona metaplasia y posterior daño a la mucosa. Otro factor también es antiinflamatorios no esteroideos. Los antiinflamatorios no esteroideos son principales analgésicos utilizados a nivel mundial. Actúan sobre la mucosa al entrar en contacto con ella, condicionando pequeñas erosiones o actuando de forma sistémica debido a que inhiben la ciclooxigenasa, la cual interviene en la protección y reparación de la mucosa intestinal.
Y por último, los estados de estados hipersecretores. En una situación existe una producción excesiva de ácido clorhídrico que rebasa los mecanismos defensivos. Ante este nivel aumentado de ácido clorhídrico, la barrera de la mucosa es insuficiente, originando lesiones de la mucosa gástrica y duodenal. Tenemos entonces que la inflamación de la mucosa del estómago puede ser ocasionada por beber grandes cantidades de alcohol, uso prolongado de antiinflamatorios no esteroideos o aspirina, o por infección por una bacteria mencionada, la que les mencioné al principio, que es la Helicobacter pylori. Bueno, ahora vamos a hablar de los trastornos anexos al aparato digestivo. Los órganos anexos al aparato digestivo también cuentan mucho y están encargados de la producción de sustancias encaminadas a facilitar el metabolismo de los nutrientes consumidos en la dieta. Tenemos que tener en cuenta esto porque no solamente es el aparato digestivo como tal, sino también los anexos a este. Uno de los órganos importantes que interviene es el hígado, el cual puede presentar insuficiencia hepática, en la cual intervienen aspectos como disfunción del hepatocito, hipertensión portal, ascitis e ictericia. La hepatopatogenia que condiciona la afección del hepatocito y que lleva a una disfunción son hepatitis viral, causa una activación de la inmunidad humoral y celular que genera citocinas inflamatorias que derivan en necrosis de los hepatocitos, cirrosis hepática, donde existe fibrosis del hepatocito debido a una respuesta inmunitaria y produce necrosis hepatocelular y deformación de los lechos vasculares y biliares, derivando en la hipertensión portal e ictericia. Y por último, los tumores por necrosis hepatocelular. Esto es lo que prácticamente conlleva a los trastornos anexos al aparato digestivo, pero dentro de ellos existe la litiasis vesicular, que en su fisiopatología intervienen mecanismos como alteración de la secreción de lípidos, cristalización del colesterol, expresión de la mucina y alteración de la motilidad vesicular, y en su etiopatogenia se observa un predominio de esta enfermedad de 2 a 1 en mujeres, relaciona varones también. Las multigestas constituyen también un grupo de riesgo muy alto, y el uso de anticoncepción oral y la presencia de obesidad contribuyen a su presentación. La dieta rica en calorías y grasas saturadas también son un factor predisponente para padecer litiasis vesicular. Y también tenemos la pancreatitis biliar. El páncreas cumple 3 funciones principales, que son neutralizar el ácido gástrico que llega al duodeno, sintetizar y segregar enzimas digestivas y liberar hormonas con función metabólica. Ante su fallo existe una activación de estas enzimas dentro del páncreas, produciendo las siguientes alteraciones, que son activación de enzimas pancreáticas, factores intracelulares protectores, respuesta inflamatoria, factor neurovascular y muerte celular. Su etiología: entre los principales factores predisponentes se encuentra la litiasis vesicular, la cual origina una pancreatitis de este origen, así como el consumo de bebidas alcohólicas en menor frecuencia. El origen por dislipemia es también una causa frecuente de su presentación al activar por enzimas en las células acinares, y con menor presencia se ha presentado por medicamentos y neoplasias, que son prácticamente todos. Bueno, también tenemos los trastornos de alergias e intolerancias alimentarias. ¿A quién no le ha dado una alergia o una intolerancia alimentaria, por ejemplo, de la lactosa, de la leche, o una alergia por ingerir mariscos?
Bueno, pues en el intestino, donde se da la protección del organismo a la gran cantidad de antígenos presentes en los alimentos consumidos y la flora bacteriana, esto lleva a un proceso que se define como tolerancia a la vía oral. Con ello, mantenerlos en la luz intestinal sin que puedan afectar al resto de los tejidos del aparato digestivo o su interrupción al torrente sanguíneo y la consecuente diseminación. Existen más de 170 alimentos reportados como causas de alergias a alimentos, pero solo un número pequeño contribuyen a esta. En cuanto a los factores de riesgo, se ha identificado a los hábitos alimenticios, estilo de vida y genéticos. Las sensibilidades o intolerancias a los alimentos, como reacciones al trigo o a la leche, son provocadas por un problema en el sistema digestivo. Las alergias alimentarias pueden poner en riesgo la vida. Una sensibilidad o intolerancia a un alimento puede ser muy incómoda, pero rara vez es una amenaza para la vida. Tenemos que tener en cuenta algo que nos mencionaba muy importante el doctor Enrique, que estas intolerancias o alergias solo se presentan cuando el alimento es consumido. Una servidora le preguntó que si, por ejemplo, cuando cortamos la cebolla y nos hace llorar la cebolla, eso es una alergia, y me aclaró el doctor que no, que esa es una reacción. Para que sea alergia o intolerancia, tiene que el alimento ser ingerido, ¿sí? Entonces, hasta aquí con lo de las alergias e intolerancias alimentarias, y vámonos a la insuficiencia renal aguda. De los últimos temas que vimos, la insuficiencia renal aguda ocurre cuando los riñones pierden de repente la capacidad de filtrar los desechos de la sangre. Cuando los riñones pierden la capacidad de filtración, pueden acumular niveles nocivos de desechos y pueden desequilibrarse la composición química de la sangre. La insuficiencia renal aguda, también llamada lesión renal aguda, ¿sí? Y puede producirse cuando tienes una enfermedad que reduce el flujo normal de circulación de sangre hacia los riñones, experimentas una lesión directa en los riñones, o los tubos de drenaje de orina de los riñones se obstruyen y los desechos no pueden eliminarse del cuerpo a través de la orina. La insuficiencia renal aguda casi siempre ocurre junto con otra enfermedad o cuadro médico. Los factores que pueden aumentar el riesgo de la insuficiencia renal aguda incluyen los siguientes: estar hospitalizado, edad avanzada, obstrucciones en los vasos sanguíneos de los brazos y las piernas, diabetes, presión arterial alta, insuficiencia cardíaca, enfermedades renales, enfermedades hepáticas y algunos tipos de cáncer y sus tratamientos. Es bastante delicado la insuficiencia renal aguda y hay que cuidarse. Pero vamos a otra insuficiencia renal también conocida como insuficiencia renal crónica, que es considerada el destino final común o a una constelación de patologías que afectan al riñón de forma crónica e irreversible. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Una vez agotadas las medidas diagnósticas y terapéuticas de la enfermedad renal primaria, la insuficiencia renal crónica conlleva unos protocolos de actuación comunes y en general independientes de aquella. ¿Sí? Las causas más frecuentes de insuficiencia renal crónica son las siguientes: nefropatía diabética, enfermedad vascular, enfermedad glomerular primaria o secundaria, nefropatías congénitas y hereditarias, nefropatías intersticiales, obstrucción prolongada del tracto urinario, infecciones urinarias de repetición, enfermedades sistémicas como lupus, vasculitis, pueden ser algunos de los factores también. Bueno, y pues vamos a revisar también la litiasis renal, que la orina es una solución saturada de sales heterogéneas entre las que se encuentran el oxalato de calcio y fosfato de calcio.
siendo los más comunes. Una orina sobresaturada precipita dichas sales, dando lugar a cristales, y estos, por crecimiento epitaxial o agregación, llegan a formar las famosas piedras. La sobresaturación puede ser el resultado de cualquier aumento en la excreción de disolventes en la orina, o también una reducción en el volumen de la orina si se tiene una disminución de la ingesta de líquidos o pérdida extrarrenal de estos. Cuando los cristales son suficientemente grandes, pueden fijarse al urotelio, y posterior a este van creciendo lentamente, ahí van creciendo, como que no quiere la cosa, ahí van creciendo. Durante el tránsito de la orina por el riñón pueden llegarse a formar partículas sumamente grandes, las cuales pueden ser retenidas, agilizando la formación de futuros cálculos. Algunos cálculos llegan a infectarse y ramificarse dentro de los sistemas colectores del riñón, y pues prácticamente esta patología es provocada debido a diversos factores como concentración elevada de la orina, infecciones urinarias, el género, la genética, presencia de núcleos orgánicos de cristalización, alteración anatómica, también hormonal, enfermedad intestinal, diabetes por hiperglucemia persistente, obesidad, dislipemias, embarazo, estilo de vida relacionado con la dieta que lleva el paciente, y también el estilo de vida sedentario también tiene mucho que ver con esta enfermedad, y es importante el grado de responsabilidad que el paciente tenga con su salud, dado que esta patología puede regresar en cualquier momento que se generen hábitos nocivos y generadores de cálculos renales. Entonces, una vez que se sacan las piedras, pues solamente haciendo un cambio en los hábitos alimenticios y de vida también, incluyendo el ejercicio, pueden ser de ayuda para que ya no vuelvan a formarse dichas piedras. Sin duda alguna, los alimentos intervienen de manera importante en la fisiopatología de cada uno de estos padecimientos, como podemos ver, por lo que es importante que cuando se padezca alguno de ellos se siga al pie de la letra las recomendaciones nutricionales para contrarrestar el daño y los efectos que tienen estas patologías en nuestro organismo. ¿Pueden haber predisposiciones genéticas? Sí, por supuesto. Por ejemplo, en la litiasis renal, sí hay predisposición genética, claro que sí, pero pueden ser combatidas si, por ejemplo, mi papá es productor de piedras, yo heredo eso y también soy productora de piedras, pero lo puedo contrarrestar con mi dieta, con un estilo de vida diferente, ¿sí? Un estilo de vida sano, no sedentario, o también, así como se contrarresta la genética de obesidad, por ejemplo, que vengo, no sé, de familia obesa, y puedo contrarrestar esto llevando otro diferente estilo de vida, ¿no? Bueno, mis expectativas fueron cubiertas, ya que aprendí sobre temas que han afectado a muchos familiares, no tienen idea cuántos, familiares y amigos, las cuales cada día son más comunes en las personas, como la insuficiencia o la litiasis renal. En realidad mis expectativas fueron sumamente rebasadas. Ya tenía yo, había tenido contacto con personas que tienen insuficiencia renal y litiasis renal, pero tenía yo una información muy vaga. Y con esto mi conocimiento ha quedado más firme. Y pues en realidad no tengo nada que recomendar para la mejora de la asignatura, ya que por ser temas tan complejos e importantes en la absorción de nutrientes, considero que haberlos llevado por semana a semana, la explicación, las conferencias los lunes a las 7 de la mañana, ayudó muchísimo a la comprensión de cada uno de estos. Sobre todo de que el punto que
más allá de recomendar la mejora, aplaudo ese punto de estarlo llevando semana por semana, porque son temas importantes con los que sí nos vamos a enfrentar. Una servidora ya se enfrentó, por ejemplo, a una insuficiencia renal crónica de una familiar, pero por ética profesional y no estar tan empapada, ella al solicitarme una dieta, pues no se la di porque no me consideraba yo apta, porque sí son enfermedades muy delicadas, en las que los pacientes también deben de poner de su parte para hacer esos cambios alimenticios. Yo les doy muchas gracias. Hasta pronto.